Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a resolver este circuito mediante un análisis de lazos y un análisis de nodos. Vamos a resolver este circuito por ambos métodos y bueno, pues vamos a comenzar por el de lazos. Entonces bien, observemos el circuito, cómo está conformado, ¿no? Pues cuáles son sus partes. Tenemos dos fuentes de voltaje, una de 12 volts y otra de 8 volts, dos fuentes de corriente de 2 mA y 1 mA y dos resistencias, ambas de 4 pues, kilo ohms. Bueno, entonces pues empezando con el análisis de lazos, vamos a asignar, pues van a ser los lazos y sus corrientes. Entonces va a haber un lazo aquí cuya corriente va a ser I1. Por aquí no se va a notar tanto, pero aquí va a haber otro lazo cuya corriente va a ser I2. Y por aquí otro lazo cuya corriente va a ser I3. Hay que notar, como es evidente, perdón, que este lazo I1 y este lazo I2 van a compartir esta fuente de corriente. A su vez, I2 e I3 van a compartir esta otra fuente de corriente. Dicho de otra forma, estos tres lazos van a conformar un superlazo, los tres, el cual va a ser el siguiente. Ese va a ser el superlazo. Entonces, pues vamos a comenzar por la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este superlazo. Y pues como dice el método, si tenemos superlazo, vamos a tener que aplicar según sea según sea el número de lazos que estén involucrados, pues una o dos veces. En este caso vamos a tener que aplicar dos veces la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo y en estos dos nodos, ¿no? Entonces, bueno, como dijimos, vamos a comenzar por aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este superlazo para conseguir la primera ecuación del sistema de ecuaciones lineales que vamos a obtener. Entonces, vamos a empezar por aquí. Primero que nada vamos a asignar nombres a los elementos. Vamos a asignar este voltaje B1, a esta vamos a llamarle resistencia 1, voltaje B2 y resistencia R2. Referente de las fuentes de corriente, pues por ahora vamos a ponerle por aquí chiquito I mayúscula 1, I mayúscula 2, pero pues aún no vamos a necesitarlas, dado que eso pues realmente se usa en el análisis por método de nodos, no por el método de mallas. Pero igual pues ahí las nombramos y vamos a hablar con ellas más adelante. Entonces, bueno, vamos a comenzar por este voltaje B1. La corriente, bueno, el lazo corresponde a la corriente I minúscula 1, va a venir por este lado y va a subir. Vemos que va a subir y va a ir de mayor a menor potencial. Entonces, ecuación 1 va a ser potencial B1 positivo, pues estamos reduciendo el potencial. Luego pasamos por la resistencia R1, únicamente la corriente I1 pasa por esa resistencia. Entonces, R1 por I1, lo cual corresponde pues el voltaje de esa resistencia, ¿no? Pues aplicamos la ley de Ohm y eso lo ponemos como R1 por I1, ¿no? Luego pues venimos por aquí, no hay nada que hacer con esta corriente I2, no hay ningún elemento que tenga pues para asignarle esa corriente. Luego por parte de I3 venimos por aquí, de igual forma vamos de más a menos potencial, entonces más B2 y más R2 por I3. Esto por supuesto es igual a 0, esto por la ley de Kirchhoff de voltaje, y vamos a agrupar estos estos términos de forma, bueno, vamos a reacomodar, vamos a restar ambos lados B1 y B2, entonces vamos a tener pues R1 y 1 más R2 por I3 igual a menos B1 más B2. Esta va a ser la primera de nuestro sistema de ecuaciones lineales. Luego pues vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este lazo, vamos a llamarlo, este nodo, vamos a llamarlo nodo A, y al de enseguida vamos a llamarle nodo B. Entonces por el nodo A, el cual va a ser nuestra segunda ecuación, vamos a tener la ley de Kirchhoff, pues aplicando la ley de Kirchhoff de corriente sobre ese nodo, va a entrar la corriente I2 y va a salir I1 e I minúscula 1, va a salir I mayúscula 1 e I minúscula 1.
Bueno, pues sí las terminamos usando, ¿no? Para esas de los nombres, estos sí los terminamos usando para este método. Bueno, entonces, tenemos que I2 es igual a I minúscula 1 más I mayúscula 1, de donde si restamos a ambos lados I1 vamos a tener nuestra segunda ecuación, menos I minúscula 1 más I minúscula 2 igual a I mayúscula 1. Esta es nuestra segunda ecuación, y aplicando nuevamente la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo B vamos a tener que, bueno, por aquí pues va a entrar esta corriente I3, va a entrar a este nodo, va a salir la corriente I mayúscula 2 y va a salir la corriente I minúscula 2, de forma que vamos a tener que I minúscula 3 es igual a I minúscula 2 más I mayúscula 2. De donde si restamos a ambos lados I minúscula 2 vamos a tener la tercera ecuación de nuestro sistema. Entonces vamos a tener menos I minúscula 2 más I minúscula 3, perdón, igual a I mayúscula 2, la cual es, como mencionaba, la tercera de nuestro sistema de ecuaciones lineales, el cual vamos a plantear por aquí. Entonces, tomando este como la primera ecuación, pues para empezar hay que tener en cuenta que las resistencias van a estar en kilo ohms y las corrientes van a estar en miliamper, con lo cual pues también manejando los voltajes en volts, las corrientes estas que tenemos van a estar también en miliamper. Pues con esa aclaración hecha acerca de las unidades, vamos a proseguir pues ya con la resolución del sistema de ecuaciones. Entonces vamos a plantear la matriz de coeficientes, a cual vamos a tener R1, que son pues 4. Luego, pues como no tenemos un término con I2, vamos a poner 0. Luego, pues R2, que va a ser también 4. Por el segundo renglón vamos a tener que vamos a tener pues menos 1, 1, 0, y luego 0, menos 1, 1. Esta va a ser la matriz de coeficientes de pues el vector que va multiplicando por el vector de variables I1, I2, I3. Entonces esto va a ser igual a pues los resultados, ¿no? Va a ser el vector de resultados, que en este caso va a ser el negativo de la suma de B1 y B2, que son 12 volts más 8 volts, son 20 volts, el negativo menos 20. Luego, por la segunda ecuación, vamos a tener I1, que son 2, y por la tercera ecuación vamos a tener I2, que es 1. Muy bien, entonces vamos a resolver nuevamente por regla de Cramer. Vamos a calcular este determinante principal, que vamos a llamar delta. Luego pues vamos a llamar delta 1 a pues el determinante específico que se va a usar para resolver para I1, que va a ser pues el mismo determinante. Pues vamos a cambiar la primera columna por el vector de resultados, y así sucesivamente para las demás corrientes. Bien, entonces resolviendo por regla de Cramer vamos a tener que delta pues va a ser el determinante de la siguiente matriz. Entonces el cual vamos a calcular y es igual a 8. El determinante que vamos a llamar delta 1, que va a corresponder a esta corriente I1, pues va a ser básicamente lo mismo, solo vamos a sustituir, como decía, esta columna por el vector de resultados. Entonces vamos a tener menos 20, 2, 1, 0, 1, menos 1 y 4, 0, 1. Este determinante da menos 32. Luego, siguiendo, pues delta 2 va a ser el determinante, 4 menos 1, 0. Esta columna la cambiamos por el vector de resultados, menos 20, 2, 1. Y pues igual, esta tercera columna se queda igual, 4, 0, 1, lo que es igual a menos 16. Y luego pues tenemos
delta 3 igual a, pues básicamente vamos a tener estas dos columnas iguales y esta la vamos a sustituir por el vector resultados. Entonces vamos a tener 4, 0, menos 1, 1, 0, menos 1 y menos 20, 2, 1. Lo cual va a ser igual a menos 8. Entonces ya con estas, habiendo obtenido ya los resultados, ¿no?, los determinantes que requerimos, vamos a calcular por aquí pues las corrientes, ¿no?, que vienen siendo nuestras variables. La fórmula general para resolverlas pues sería I sub k es igual a delta sub k entre delta general para k igual a 1, 2, 3. Entonces vamos a resolverlo aquí. Vamos a tener entonces I1 que va a ser, menos 32 entre 8, que son menos 4 miliamperes. Luego I2 van a ser menos 16 entre 8, van a ser menos 2 miliamperes. E I3 va a ser menos 8 entre 8, menos 1 miliampere. Entonces esas son las corrientes del lazo. Vamos a señalarlas en el circuito. Entonces por aquí va a pasar una corriente de 4 miliamperes, igual por aquí una corriente de 4 miliamperes. Por acá se va a ir una corriente de 2 miliamperes. Por aquí igualmente una corriente de 2 miliamperes. Y por acá, ¿no?, va a ir una corriente de 1 miliampere. Verifiquemos pues en estos dos nodos si se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, bueno, vamos a tener, aquí van a entrar sobre este nodo A, van a entrar 4 miliamperes, van a salir por aquí 2 miliamperes y por acá 2 miliamperes. Entonces la suma entre 2 y 2 es 4 y pues es igual a lo que entra, que son 4 miliamperes. En este nodo A se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Y luego van a entrar 2 miliamperes, el nodo B va a salir 1 miliampere por I mayúscula 2 y otro por I3. Entonces también se cumple la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo B. De igual forma, pues de forma análoga, pues acá van a entrar 2 miliamperes, por acá también entran 2 miliamperes sobre este nodo y salen 4 miliamperes. Luego por aquí entra 1 miliampere, entra otro miliampere y por aquí salen 2 miliamperes. Se cumple la ley de Kirchhoff de corriente sobre todo el circuito. Entonces, pues ya lo que nos queda pues sería calcular los voltajes de las resistencias que tenemos, pues R1 y R2. Bueno, entonces para ello vamos a hacerlo por aquí. V1 va a ser igual a la corriente que pasa por esa resistencia, que va a ser el negativo de I1 por R1. Entonces vamos a tener el negativo de I1, pues van a ser 4. Recordemos que la resistencia R1 pues son kilo ohms, entonces al momento de multiplicar mili por kilo pues se van a eliminar, de forma que simple vamos a tener que multiplicar 4 amperes por 4 ohms, lo que son 16 volts. Luego respecto del voltaje V2 va a ser igual a pues a esta va a ser el negativo de I3 por la resistencia R2. De igual forma, este negativo va a hacer que esta corriente sea positiva. Vamos a multiplicar 1 miliampere por 4 kilo ohms. Entonces, análogamente con el voltaje anterior, aquí vamos a tener que multiplicar 1 ampere por 4 ohms, lo que va a ser igual a 4 volts. Muy bien. Entonces, pues podríamos, por ejemplo, obtener pues la diferencia potencial entre estos dos nodos, entre esos otros dos nodos. Pues que como están en paralelo estas dos fuentes de corriente, pues obtener la diferencia potencial para estos dos nodos, por ejemplo, entre A y el que está acá arriba, pues sería lo mismo pues para la otra fuente de corriente. Pero bueno, pues habiendo obtenido los voltajes de las resistencias que hay en el circuito y pues las corrientes de lazo,
Pues con eso vamos por concluido el análisis de lazo del siguiente circuito. Ahora vamos con el análisis de nodos. Entonces vamos a borrar todo esto, pero vamos a dejar estos resultados por aquí. Voy a escribir por abajo los voltajes. B1 igual a 16 volts. Y voy a borrar esto. B2 igual a 4 volts. Muy bien. Vamos a dejar eso y vamos a borrar todo lo demás. Muy bien, pues voy a borrar, por ejemplo, también esto. Voy a dejar el circuito original para no perder más tiempo. Voy a borrar esta corriente. Y bueno, de una vez voy a borrar todo el circuito, lo voy a redibujar. Por ahora vamos a remarcar estos resultados para no borrarlos ni escribir sobre ellos. Y vamos a redibujar el circuito. Muy bien, pues simplemente vamos a reescribir los datos. En esta fuente de tensión habían 12 volts. Sobre esa resistencia de arriba había 4 kilo ohms. Aquí eran 2 miliamper, 1 miliamper, 8 volts por parte de esta fuente de corriente y 4 kilo ohms en esta resistencia. Y bueno, pues con esto pues ya está el circuito completo. Entonces ahora vamos a proceder a resolverlo por medio del método de análisis de nodos. Entonces, bueno, para ello vamos a volver a renombrar todos los elementos de ese circuito. Por ejemplo, aquí pues este va a ser voltaje en B1, B2, I mayúscula 1, I mayúscula 2, R1, R2. Entonces, para analizar por método de nodos, pues vamos a remarcar los nodos. Estos van a ser de no referencia y estos que están aquí, bueno, voy a remarcar específicamente este, que va a ser nuestro nodo de referencia, que vamos a tomarlo como pues conectado a tierra y que tiene 0 volts de potencial. Aquí está nuestro otro último nodo. Entonces, este va a ser nuestro nodo A. Voy a remarcarlo con rojo para que se note. Nodo A. Estos dos pues conforman un mismo nodo, nodo B. Y este nodo C. Bien. Había borrado R1. R1. Bien. Entonces, ahí están nuestros tres nodos. Este es el caso especial en que es un análisis de nodos con fuentes de tensión. Entonces, pues primero que nada notemos que como todos estos nodos que están por debajo, todos valen 0 volts. Acá tenemos BA, el potencial BA en este nodo A.
Y como aquí hay 0 volts en este punto, nos dice que la diferencia potencial entre 0 volts y VA son 12 volts. De forma que vamos a tener 0 volts menos VA es igual, yendo de mayor a menor potencial, pues son 12 volts. De donde tenemos que el potencial en nodo A son menos 12 volts. Este pues son menos 12 menos 12 volts. Bien, eso pues de buenas a primeras podemos concluir eso. Luego notemos lo siguiente, que entre estos dos nodos B y C hay una fuente de tensión, con lo cual pues estos dos nodos van a formar en conjunto un supernodo. Entonces vamos a marcar dicho supernodo, que va a ser ese. Bien, entonces para ello pues notemos lo siguiente, que va a ser como que el planteamiento de la primera del sistema de ecuaciones pues lineales para resolver los potenciales de estos nodos, ¿no? Entonces veamos. La diferencia potencial entre el nodo B y el nodo C debe ser igual a 8 volts. Eso pues de buenas a primeras, ¿no? Que es igual a B2. Entonces potencial de B menos el potencial en C debe ser igual a B2 mayúscula. Entonces esta es nuestra primera ecuación, que es básicamente aplicar pues podría considerarse como aplicar la ley de Kirchhoff de corriente pues aquí, pero pues realmente sería por pues una diferencia de potencial, ¿no? Luego pues vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este supernodo. De forma, bueno, vamos a suponer que hay una corriente que se va por aquí. Vamos a llamarle I1. Aquí entran dos corrientes, I mayúscula 1 y mayúscula 2. Y yo voy a suponer también que hay otra corriente que baja por acá. Y voy a llamarle I2. Vamos a suponer que están esas corrientes en el circuito. Luego vamos a conseguir cuáles son los resultados, ¿no? Bueno, es más, voy a llamarles ¿cómo voy a llamarles? Voy a llamarles de otra forma para que no se me confundan con las que ya había obtenido del análisis anterior. I asterisco 1 e I asterisco 2, ¿va? Bueno, entonces vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff sobre este supernodo, de forma que, a ver, primero que nada van a entrar estas dos I mayúsculas, las cuales van a ser igual a las que salen, que pues de este supernodo sale I asterisco 1 e I asterisco 2. Entonces por nuestra segunda ecuación vamos a tener que I asterisco 1 más I asterisco 2 es igual a I mayúscula 1 más I mayúscula 2. Entonces estos dos vamos a representarlos como por ley de Ohm vamos a representarlos como el voltaje en las resistencias o los elementos que hay en el circuito, ¿no? Entre esas, los nodos, etcétera, por esas como de esas corrientes, entre pues las resistencias que por las que pasan dichas corrientes. Entonces esto es igual a esa corriente I1 va de un potencial B a un potencial A. Entonces sería la diferencia potencial entre B y A dividido por resistencia 1. Bien, luego vamos a tener más I2 va a ser la diferencia potencial del nodo C a 0 volts, entonces va a ser VC entre resistencia R2. Recordemos pues que vamos a plantear dos ecuaciones, puesto que uno de estos potenciales, específicamente BA, pues ya lo conocemos. Entonces realmente este término es una constante porque ya lo conocemos. Las variables vendrían siendo B sub B, el potencial en B y potencial en C. Entonces esto es igual a I mayúscula 1 más I mayúscula 2. Muy bien. Entonces, pues vamos a anotar a lo siguiente. R1 y R2 tienen el mismo valor, 4 kilo ohms. Entonces vamos a hacer la siguiente igualación. R1
igual a R2 igual a R simplemente. De forma que pues estas dos las podemos pues escribir como R, una simple R. De forma que al multiplicar ambos lados de la ecuación por R, pues aquí nos va a quedar simplemente en términos de esos potenciales, pero acá nos va a quedar R por esas corrientes. De forma que entonces multiplicando por R vamos a tener el potencial en B más el potencial en C, sumando a ambos lados pues el potencial en A. Esto es igual a resistencia R por I1 más I2 más el potencial en A. Entonces esta sería la segunda de nuestro sistema de ecuaciones, el cual vamos a plantear y resolver por aquí. Entonces la primera ecuación, que sería esta, va a ser el potencial en B, que pues su matriz de coeficientes va a ser 1, para BC sería menos 1, y luego aquí es igual, vamos a tener 1, 1. Vamos a tener el potencial en B, potencial en C, igual a, pues vamos a tener el voltaje B2, que son 8 volts, 8, y por acá vamos a tener 4 kilo ohms por 2 miliamperes más 1 miliampere, que son 3 miliamperes. Recordemos que el prefijo mili y el prefijo kilo pues se van a eliminar, entonces van a ser 3 amperes por 4 ohms. 3 amperes por 4 ohms, que van a ser 12 volts, más 12 o menos 12 volts, pues esto es igual a 0, ¿no? Entonces, pues igual resolviendo por regla de Kramer, vamos a tener que el determinante general va a ser pues este determinante, el que vamos a tener 1 menos 1, que es 1 más 1 igual a 2. Luego pues delta 1 va a ser el determinante, sustituyendo esta columna por la matriz de resultados, va a ser 8, 0, menos 1, 1, vamos a tener 8. Luego el determinante delta 2 va a ser es esta misma columna, vamos a sustituir esta segunda columna por la matriz de resultados, y va a ser 8, 0. Entonces aquí vamos a tener pues menos 8. ¿De dónde pues? Entonces el potencial en B va a ser igual a delta 1 sobre delta, igual a 4 volts, porque pues todo está en términos de volts. Luego el potencial BC va a ser igual a delta 2 entre delta, igual a pues menos 8 entre 2, pues menos 4 volts. Muy bien. De forma que entonces, pues habiendo conseguido estos voltajes, podemos entonces contar las diferencias de potencial respectivas entre cada uno de los potenciales. Aquí dije voltajes, pero son potenciales. Obteniendo las diferencias entre estos potenciales, vamos a poder obtener los voltajes B1, B2 sobre cada una de estas resistencias. Por ejemplo, el voltaje, bueno, vamos a obtener cuáles son las corrientes, ¿no? Corriente I1 asterisco viene siendo la diferencia potencial entre B y A entre la resistencia R, vamos a decir. Estos son entonces 4 volts menos 12 volts, 16 volts, sobre 4 kilo ohms, pues son 4 miliamperes. Vemos que coincide con el resultado pues es el negativo, puesto que habíamos supuesto en el circuito anterior, bueno, la corriente de lazo iba pues en sentido contrario a esta I asterisco 1, entonces vemos que coinciden los resultados. Luego, pues la corriente I2, que la que nos faltaba por conocer, es igual a pues la diferencia potencial ahora entre nodo B y nodo C, o bueno, que pues vendría siendo pues los 8 volts, ¿no? Entre la resistencia, bueno, no, en realidad no. Aquí pues no aplica la resistencia,
puesto que pues no hay resistencia, ¿verdad? Solo hay una fuente de tensión. Donde sí aplica la resistencia es en ese tramo, entre nodo C y pues aquí un nodo donde no hay voltaje. Entonces vendría siendo VC menos 0 volts, pero pues no lo pongo, entre R. Pues tienen el mismo valor. Entonces VC recordemos que son menos 4 volts entre 4 kilo ohms, lo que corresponde a menos 1 miliamper. Entonces pues vemos que esta I2, esta corriente I2 corresponde a esta I3 y asterisco 2 corresponde a I3, puesto que pues recordemos en el análisis anterior que iban en la misma dirección. Entonces pues por eso corresponden en signo, y pues eso quiere decir que por acá pues en realidad va una corriente de 1 miliamper y por aquí se dirige otra corriente de 4 miliamper por la ley de corriente de Kirchhoff. Si aquí entran 4 miliamper, salen 2 miliamper, aquí tienen que ir 2 miliamper. Y pues si 2 miliamper entran por aquí, sale 1, pues tiene que ir 1 por aquí. Entonces estos dos nodos cumplen las leyes de Kirchhoff de corriente y pues van a ser análogos para acá arriba. Entonces, bueno, por lo que nos falta entonces en todo caso sería encontrar cuáles son los voltajes para las resistencias, que pues en este caso vamos a encontrarlos en términos de las diferencias de estos potenciales. Bueno, entonces pues el voltaje V1 va a ser la diferencia potencial entre nodo B y nodo A que vamos a tener. Entonces 4 volts menos 12 volts, que son 16 volts. Y vemos que coincide con el voltaje que hemos obtenido anteriormente. Por último, V2 es igual a la diferencia potencial entre nodo B y nodo C, que vienen siendo pues 4 menos 4, que son 8 volts. Entonces pues también coincide. Entonces 4 volts. Bueno, en algún momento me he de haber equivocado. Pero bueno, pues entonces con esto coincidimos, con esto concluimos el análisis de ese circuito.